Bien, entonces volviendo a la materia, habíamos quedado aquí en la gráfica de la función logarítmica y yo les estaba explicando que la función logarítmica es muy parecida a la función exponencial, ¿verdad? Simplemente que la función logarítmica, la gráfica va como de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y no de izquierda a derecha como lo hacía la función exponencial. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces se nos enreda la función exponencial con la función logarítmica y pues al final cuando nos hacen las preguntas podríamos quedar en errores. Bien, tenemos que aprendernos esto. Para que la función logarítmica sea estrictamente creciente, el a, la base del logaritmo, que es este numerito que viene aquí, tiene que ser más grande que 1. Entonces siempre que yo tenga ahí un 8 o tenga un 6 o tenga un 7 o etcétera, ahí vamos a tener una función logarítmica estrictamente creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí ponemos una persona de izquierda a derecha, ¿qué le va a tocar a ese señor? Ir subiendo, ¿verdad? Entonces es creciente. En cambio, cuando la base es un número que está entre 0 y 1, recuerden que no puede ser ni 0 ni puede ser 1, si no, no sería una función logarítmica. Si está entre 0 y 1, como 0,1, 0,2, cualquier numerito de estos, 0,35 por ejemplo, entonces la base estaría cumpliendo esta regla de estar entre 0 y 1 y por lo tanto sería una función decreciente. Entonces si ponemos una persona aquí, ¿qué haría de izquierda a derecha? Le tocaría bajar, ¿verdad? Entonces es una función estrictamente decreciente. Eso es lo que nos indica acá, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver algunos casos. Hablamos también de que el dominio, esto es algo que ustedes deben aprenderse. Recuerden que tenemos la f, ¿verdad? El primer elemento que viene aquí es el dominio y luego una flechita y el segundo elemento que viene es el codominio. Entonces el dominio es R+, el dominio es R+, y el codominio o ámbito es R, todos los números reales, ¿ok? Recuerden que en las gráficas el dominio es lo más a la izquierda que llega la función, la rayita esta, voy a borrarlo aquí para que ustedes lo vean. El dominio es lo más a la izquierda que llega la rayita, entonces esta rayita viene para la izquierda y lo más es que se va aproximando al Y. Recuerden que no toca el Y, es asintótica Y. Lo más es al 0, ¿verdad? Que en este caso Y es de izquierda a derecha, es el punto 0. Y para la derecha sigue para allá, hasta el más infinito. Entonces por eso decimos que el dominio es de 0 a más infinito, de 0 sin tocar el 0 y de infinito sin tocar el infinito. Y esto se conoce como R+. Entonces cuando le digan R+, es de 0 a más infinito. ¿Ok? En cambio, el ámbito de una función logarítmica, si lo vemos en la gráfica, es lo más abajo que llega la función, lo más abajo de esta función sigue bajando, siempre va a seguir bajando, y lo más arriba que llega la función, esto sigue subiendo. Entonces, para abajo es menos infinito y para arriba es más infinito. ¿Ok? Entonces, el codominio o ámbito de esto sería de menos infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito, es decir, todos los números reales. Por eso es que aquí nos habla de que el dominio es R+, y el ámbito es R. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Luego tenemos que la función es inyectiva. Recordemos que inyectiva era que si yo trazaba líneas de izquierda a derecha, solamente lo iba a tocar una vez a la función, solo una vez. Eso era inyectiva. Igual en esta, no importa si es para arriba o para abajo, solo la voy a tocar una vez, es inyectiva. Y también nos indica que es sobreyectiva. Esto es porque el ámbito y el codominio son iguales, el ámbito y el codominio, entonces en este caso es sobreyectiva. Interseca ahora al eje X en el punto 1,0. Eso lo vemos aquí. Borrar, un poco limpiar este dibujo. Interseca a X en el 1,0 independientemente si es creciente o es decreciente. Pasa por este punto que es el 1,0, pasa por este punto que es el 1,0. Entonces eso tenemos que aprenderlo. La intersección con X es en el 1,0. En cambio, la función, por más que se aproxime, no toca Y, ni para abajo, ni para arriba, no lo toca. Entonces es asintótica a Y. ¿Ok? Y eso tenemos que aprendernos, es asintótica al eje Y.
y interseca al eje X en el punto 1,0. Pero vamos a seguir para abajo. Okay, aquí tenemos un par de ejemplos. La función logarítmica donde la base es 1/3 y el argumento es x, ¿verdad? Esa sería la forma de una función logarítmica. Vean que pasa por el punto 1,0 y aquí también pasa por el 1,0. Esta es la función 5 medios a la x. Recuerden que 5 medios, si yo lo paso a decimales, es 2,5. Y 1/3, si yo lo paso a decimales, es 0,3. Por lo tanto, el a, que es en este caso la base, es 0,3, está entre 0 y 1. Y el 2,5, en este caso de aquí, el a es mayor que 1, 2,5 es más grande que 1. Entonces, aquí tenemos una función decreciente, ¿verdad? Porque el a está entre 0 y 1. Y aquí tenemos una función creciente porque el a es más grande que 1. ¿Ok? Entonces esos son un par de ejemplos de funciones logarítmicas en las que podemos apreciar la gráfica directamente de cada una de ellas. Aquí tenemos otro ejemplo, dice. Se define la función logaritmo natural. Bueno, hablamos del logaritmo natural, esto es muy importante. Siempre que nos digan logaritmo natural, es como que yo tenga el logaritmo y aquí en la base tenga el número e. Ok, si no recordamos cuál es el valor ¿cómo se llama? De la constante e, o el número de Euler, entonces nosotros en la calculadora siempre lo tenemos. En la calculadora podemos poner Shift y esta tecla que dice X10 y ahí tenemos pi. Entonces podríamos darnos cuenta cuánto es el valor de pi. Pero también podríamos poner alfa y esta tecla X10 que nos da 2,71. Entonces el valor de e. Muy bien. Y en esta otra calculadora es muy parecido. Yo puedo poner Shift y esta tecla que dice X10, ahí tenemos el valor de pi. O puedo poner alfa y X10 y ahí también tenemos el valor de pi. ¿Okay? Entonces por aquello si no lo recordamos. Cuando nos hablan de un logaritmo natural es esto, simplemente que en la base viene el número de Euler, que sería como poner así logaritmo 2.71 aquí, ¿verdad? Y x. ¿Verdad? Pero como este número es un poco enredado, porque aquí lo vemos, es 2.71, 82, 81, etcétera, pues no podemos poner todos esos números. Entonces es más fácil poner de una letra que lo represente, ¿verdad? Entonces cuando tenemos o nos hablan de logaritmo natural, en vez de escribir así logaritmo en base de x, se escribe ln x, ¿ok? ln significa logaritmo natural y logaritmo natural pues simplemente ya incluye ahí que la base es e, ¿ok? Entonces tenemos que aprendernos eso. Cada vez que nos hablen de logaritmo natural pues simplemente es un logaritmo normal, nada más que en la base tiene ¿cómo se llama? El número de Euler. Ok, dice se define, ahí está, indique si la función es creciente o es decreciente. Entonces como aquí en la base el valor es e y dijimos que el valor es 2,71, 2,71 es un número más grande que 1. Por lo tanto, la función logaritmo natural es una función creciente, ¿verdad? Entonces tendría esta forma de aquí arriba, tendría esta forma el logaritmo natural, igual pasa por el 1,0, etcétera, ¿verdad? Otro ejemplo aquí como para ir pareciéndose un poquito a los ejercicios que nos preguntan en la tarea, dice, tenemos esta función, ¿ok? Logaritmo en base 3, la base es 3. Bueno, yo ya sé que si la base es 3, ¿verdad? Entonces 3 es mayor que 1, por lo tanto esto va a ser una función creciente, ¿verdad? Entonces, al ser una función creciente, podemos implementar o podemos entender algunas de las siguientes cosas. Primero dice, la función f de x es mayor que 1 para los valores donde está la x entre 0 y 3. Para explicar eso, vamos a ponerlo aquí. La rayita verde está para arriba de esta rayita negra, ¿verdad? La rayita verde está para arriba de esta rayita negra. ¿Cómo se traduce eso en lenguaje matemática? Rayita verde se traduce como f de x, ¿ok? Para arriba de la rayita negra se traduce como mayor. Mayor significa que está para arriba. De la rayita negra es la altura 1. Entonces eso es lo que estamos diciendo ahí. La función está más grande o está para arriba del 1. ¿A partir de dónde? A partir de aquí.
Ven, de aquí para abajo está por debajo de la línea negra. Todo esto está por debajo de la línea negra. A partir de aquí, del 3, es que empieza para arriba. Entonces, vamos a decir eso. La rayita verde está para arriba de la altura 1 a partir del X y mayor que 3. O sea, del X mayor o igual a 3. A partir de aquí, del 3 en X, esa rayita verde está para arriba de la rayita negra. Y ahora, en la rayita verde está para abajo de esta línea negra. ¿Ven? Aquí está para abajo, está abajo de esta línea negra. ¿En cuál parte? Entre el 0 en X y el 3. ¿Verdad? Entonces vamos a decir, la rayita verde está para abajo de la altura 1 cuando los X están entre 0 y 3. ¿Ok? Eso no lo podemos poner así, rayita verde, rayita negra, etc. Entonces en lenguaje matemático se expresa de esa manera. Eso es básicamente lo que nos está diciendo ese ejercicio. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, la boquita de pescado, digamos, el símbolo, ese símbolo significa algo, no significa nada, de mayor, menor, indica, lo dirige a uno, por lo menos le da como un... Sí, recuerden que este significa mayor. ¿Mm? Y este, para este otro lado, significa menor. Entonces siempre yo lo Ok, voy a con leer ese... así. Este significa mayor y este significa menor. ¿Ok? Ok, Y gracias, profe. si viene así con una palito a la par, entonces significa mayor o igual. ¿Ok? Ah, Y si perfecto, viene profe, para el muchas otro lado, gracias. pues significaría menor o igual. ¿Verdad? Entonces ese es el significado de esos signos. Bueno. Okay. La primera identidad logarítmica o propiedad logarítmica ya la estudiamos la semana pasada. Y es que yo todo logaritmo, el que sea, lo puedo expresar como una potencia. Bueno, como una expresión exponencial. Y todas las expresiones exponenciales yo las puedo transformar en logaritmos. Recordemos que lo que hacía yo era, esta es la base. Entonces la base, la pongo como base. Y estos dos, digámoslo así, que ellos se intercambian de lado. Aquí 3 a la 2 y aquí me quedaría 9. ¿Verdad? Entonces, esto es en notación logarítmica y esto es en notación exponencial. ¿Ok? Entonces, notación logarítmica, notación exponencial. Si a mí me lo dan como notación exponencial, digamos que me digan 7 a la 2. 7 a la 2 es igual a 49. Yo eso lo puedo transformar en una expresión logarítmica de la siguiente manera. Yo pongo la palabra logaritmo, el que está de base aquí lo dejo de base y estos dos, digámoslo así, que cambian del lado del igual, ¿verdad? Entonces el 49 va a quedar a este lado y el 2 va a quedar de este lado. ¿Ok? Entonces esto sería en notación exponencial y esto sería en notación logarítmica. Bueno, eso lo estudiamos en la última clase ya al puro final. Pero ahora vamos a aprendernos otras características que tienen los logaritmos. ¿Okay? Vamos a aprendernos otras características que tenemos, otras propiedades que tenemos que aprendernos. ¿Okay? ¿Cómo sería? Vamos a empezar por la propiedad 4. La propiedad 4 lo que nos dice es, yo tengo un logaritmo, el que sea. Aquí la base que sea, no importa. Y aquí el número que sea. Simplemente que ese número tenga un exponente. ¿Okay? Como por ejemplo, que yo tenga logaritmo en base 7 de 6 a la 2, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí está una base, aquí está el argumento y aquí tiene un exponente. ¿Verdad? Entonces, hay una propiedad, una identidad de logaritmos que nos dice que yo este exponente que está aquí lo puedo pasar para el frente. ¿Ok? Entonces yo puedo poner n y el resto del logaritmo lo dejo igual. ¿Ok? Eso es una propiedad que tenemos en los logaritmos. ¿Ok? El numerito que está aquí, ese numerito, yo lo puedo poner al frente o lo puedo dejar ahí dependiendo de lo que me convenga más en el ejercicio que estoy haciendo. Luego vamos a ver que en algunos ejercicios me sirve pasarlo para acá y en otros ejercicios, si está aquí adelante, más bien me sirve ponerlo como exponente. Y vamos a ver que eso depende de la operación que estemos resolviendo. Entonces esto me quedaría así. Logaritmo en base 7 de 6, todo eso queda igual. Y el 2 que estaba aquí, ya no lo voy a escribir ahí, sino que lo voy a pasar aquí para el frente. Esa es la primera propiedad que tienen los logaritmos que nosotros debemos aprendernos. De igual manera funciona al revés. Digamos, si yo tengo 3 logaritmo en base 4 de 5, por ejemplo,
Entonces yo también podría agarrar este número que está aquí, que es el 3, quitarlo de ahí, ya no lo voy a escribir ahí, y si no, más bien lo voy a poner ahora como exponente. Eso depende del ejercicio que estoy haciendo. Me sirve ponerlo a veces acá o lo puedo poner aquí. Significan lo mismo, son las mismas expresiones, nada más que los logaritmos tienen esa propiedad. Nos permiten cambiarlo, ese número, dependiendo del ejercicio que estemos resolviendo. ¿Ok? Esa es la primera que vamos a estudiar. ¿Ok? La primera propiedad. ¿Alguna pregunta con eso? La segunda propiedad en realidad es como muy sencilla. Vamos a estudiar, es la número 7. Y lo que nos dice es que sin importar la base que yo ponga aquí, ¿verdad? Si aquí en el argumento hay un 1, eso siempre nos va a dar 0. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo, aquí en el argumento pongo un 1 y aquí pongo 1000. ¿Ok? Entonces esto nos da 0, ¿verdad? Eso lo podemos comprobar en la calculadora. Recuerden que la tecla de logaritmos es esta que viene aquí, ¿verdad? Esta para los logaritmos con base y este cuando me diga logaritmo natural. Entonces pongo logaritmo, aquí en la base le pongo 1000 y aquí en el argumento le pongo un 1, el resultado es 0. Eso no importa la base, yo puedo poner la base que sea, excepto 1 y 0, recuerden que esas bases nunca se pueden usar. Yo puedo poner la base que sea, eso siempre me va a dar 0. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces esta propiedad es más que todo como aprenderse. Si aquí en el argumento viene un 1, entonces eso da 0. ¿Ok? Y recuerden, no puede venir nunca en el argumento un 0. Eso es prohibido, nos da error. Y nunca puede venir en la base ni un 1, ¿verdad? Eso es prohibido también. Y no puede venir un 0, es prohibido, ¿verdad? Si ustedes lo quieren comprobar, lo ponen aquí en la calculadora, ¿verdad? Y ponen un 0 aquí, por ejemplo, y eso les va a dar un error, ¿verdad? Nunca puede haber un 0 en la base, ni tampoco puede haber un 1 en la base, ¿verdad? Ni tampoco puede haber un 0 en el argumento. Si hay un 0 en el argumento, entonces eso nos da error. ¿Ok? Eso tenemos que aprenderlo con respecto a los logaritmos. Luego, siguiente propiedad. Entonces llevamos unas propiedades muy sencillas, ¿verdad? La propiedad de cambiar el exponente, la propiedad de que si en el argumento hay un 1, entonces da 0. Y ahora vamos a estudiar la propiedad número 8. Si en el logaritmo la base y el argumento son iguales, la base y el argumento son iguales, entonces esto nos va a dar siempre, perdón, aquí puse el logaritmo. Esto siempre nos va a dar 1. ¿Ok? Esto siempre nos va a dar 1. El resultado va a ser 1. Entonces, por ejemplo, si yo pongo logaritmo de 8, de base 8, y el argumento es 8, eso nos da 1. Si pongo logaritmo de 20, y en el argumento 20, eso nos da 1. ¿Okay? Entonces, siempre que sean iguales estos dos numeritos, no importa el número que sea, siempre me va a dar 1. Por ejemplo, que diga logaritmo en base pi, de pi, entonces esto da 1. Que diga logaritmo natural de e, eso da 1. ¿Por qué el logaritmo natural de e da 1? Porque el logaritmo natural de e es como poner y esto da 1. ¿Ok? Entonces, siempre que sean iguales la base y el argumento, el resultado es 1. Esa era la siguiente propiedad. Ahora vamos a aprender otra propiedad relacionada con esto, que es muy parecida y que es como, digamos, incluye, digamos, esta propiedad, y es la siguiente. Si yo tengo un logaritmo donde la base es igual al argumento, pero el argumento tiene exponente, ¿ok? Entonces el resultado es el exponente, ¿ok? Cuando no viene exponente da 1, pero cuando viene exponente, no importa la base y el argumento que sean, ¿verdad? Si trae un exponente, entonces el resultado es el exponente. Nosotros a veces decimos que esto se cancela y lo que queda es el exponente. Eso se cancela y el que queda es exponente. De hecho, esto se usa mucho para calcular logaritmos, ¿verdad? Pero no es porque tenga ninguna prioridad una o la otra. Si yo tengo dos logaritmos que tienen la misma base, ¿verdad? Independientemente de el argumento que traigan. Aquí el argumento puede ser cualquiera y aquí viene sumado con un logaritmo que tiene la misma base. Eso sí es importantísimo, ¿verdad? Que tengan exactamente la misma base. Y aquí viene otro argumento.
Entonces estos dos logaritmos se pueden juntar o se pueden como fusionar en uno solo. Entonces yo pondría logaritmo uno solo con la misma base, ¿verdad? Pero voy a juntar este argumento que viene aquí, lo voy a juntar con este argumento que viene aquí y los voy a poner ahora en un solo argumento, pero multiplicándose. Entonces cuando se están sumando, yo puedo juntar los argumentos multiplicándose. Ahora vamos a poner todo esto en práctica, por eso, como les digo, con la práctica es que nos vamos a aprender. Y exactamente lo mismo sucede cuando están restando. Esta sería la propiedad número 2 que viene ahí en lista. Si yo tengo un logaritmo cualquiera que trae una base aquí, perdón, no es dividiendo, es restando. Y viene restándose con otro logaritmo que trae la misma base, pero el argumento es diferente. Entonces yo los puedo juntar en un solo logaritmo y el argumento lo tengo que poner dividiéndose. ¿Okay? Este va de primero y el que tiene negativo va abajo. ¿Okay? El que tiene el negativo al frente, que en este caso sería el y, entonces ese lo pongo abajo. Entonces pongo como una fracción, el que va positivo lo pongo arriba y el que va negativo lo pongo abajo. Okay, esa es la otra propiedad. Y esto también se podría hacer al revés, ¿verdad? Esto podría ser que más bien me den un logaritmo, qué sé yo, de la siguiente manera, que me digan logaritmo en base 7 de 5 por 4, por decir algo. Entonces yo esto lo puedo expresar también al revés, lo puedo expandir a poner logaritmo en base 7 de 5 más logaritmo en base 7 de 4. ¿Verdad? Porque como es un más, yo los puedo poner aquí multiplicándose, o si están multiplicando yo los puedo separar en un más. Depende de lo que nosotros estemos buscando. A veces vamos a buscar amplificar y a veces vamos a buscar simplificar. Entonces amplificar sería como esta dirección, ¿verdad? Hacerlo más grande, ir haciendo el logaritmo más grande. A veces nos sirve separarlo. Y en cambio hay otras veces que más bien lo que nos sirve es simplificarlo, hacerlo más pequeño. Entonces en ese caso estaríamos simplificando. ¿Okay? Esas son las propiedades número 2 y número 3. ¿Okay? 6, que a esto le llaman cambio de base. Si a mí me dan cualquier logaritmo, el que sea, digamos logaritmo en base 6, perdón, logaritmo en base 7 de 6, yo siempre puedo cambiarle la base a ese logaritmo. Vea que aquí está la base de 7, ¿verdad? Yo siempre puedo cambiarle la base por la base que yo quiera. Eso sí, lo tengo que escribir dos veces en modo de fracción. Entonces yo le puedo cambiar la base a la base que a mí se me antoje. Digamos que yo necesito que la base sea 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo logaritmo en base 3 arriba, logaritmo en base 3 abajo, o sea, hago una fracción, me la invento, y en el logaritmo de arriba le pongo como argumento el 6 y en el logaritmo de abajo le pongo como argumento el 7. ¿Okay? Entonces yo siempre puedo hacer eso. Eso se llama la propiedad de cambio de base. El logaritmo que a ustedes le den, digamos que le dan logaritmo en base 5 de 16, por ejemplo, y necesito cambiarlo a base 4. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo logaritmo en base 4, logaritmo en base 4, eso sí, lo tengo que poner dos veces, y los elementos que estaban aquí y aquí, ahora los voy a poner como argumentos de esos logaritmos que me inventé, pero cada uno va a ser argumento, y va a ser uno arriba y el otro abajo en ese orden. El que viene aquí va en la parte de arriba y el que viene aquí va en la parte de abajo. ¿Okay? Esas son las propiedades de logaritmos que tenemos que aprendernos, y como le digo, aquí vienen algunas otras propiedades, pero esas otras propiedades son más de potencias, que luego las vamos a estar repasando. ¿Okay? Esas son ya más de potencias. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. De 2y, algo así, y me dicen exprese, no piensen en exprese como un solo logaritmo la expresión. O sea, cuando me dicen exprese como un solo logaritmo toda esa expresión, lo que me están diciendo es simplifíquela, ¿verdad? Simplificar. ¿Okay? Y simplificar es ir juntando todo lo que yo pueda para que me quede un solo logaritmo. Entonces, en este tipo de ejercicios, en los de simplificar, lo primero que vamos a hacer es buscar los números que vienen al frente, que en este caso funcionan como coeficientes de los logaritmos, y se los vamos a pasar como exponentes al argumento que venga en cada uno de ellos. ¿Okay? Aquí no hay nada, entonces aquí no hacemos ningún cambio. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el primer paso. En este primer paso agarramos este 3,
que está de coeficiente aquí, y se lo voy a poner como exponente. Así, logaritmo de x a la 3 menos logaritmo de y a la 2, ¿verdad? Este 2 que estaba aquí ya no lo escribo, sino que me quedó aquí en el exponente. Este 3 que estaba aquí ya no lo voy a escribir, estaba acá, ya no, ahora lo pasé para acá arriba, ¿verdad? Esa es una de las propiedades que vimos. Menos, en este caso de aquí, logaritmo de x a la 4, tengo que pasar este 4 también para acá, pero ya existe un 4, entonces en realidad lo que hacemos es que pongo una multiplicación de los dos exponentes que hay en ese momento, entonces los pongo a multiplicar. Y en este de aquí, como no había nada, pues lo dejo igual. Nada más tengo que resolver esta multiplicación, que 4 por 4 nos da 16. Entonces todo lo voy a escribir igual, nada más para resolver esa multiplicación que hay ahí. En este caso sería 4 por 4, 16. ¿Okay? Y logaritmo de 2y. Ahora lo que tengo que acordarme es que cuando hay dos logaritmos que se están sumando, los puedo poner a multiplicar, y cuando hay dos logaritmos que se están restando, los puedo poner a dividir. Entonces básicamente lo que me va a quedar es así. Ojo con esto, porque aquí es donde viene la parte importante del ejercicio, digámoslo así. Voy a escribir un solo logaritmo, porque como todos estos logaritmos tienen la misma base, que en este caso la base es 10, como todos tienen la misma base, lo que voy a hacer es, los que tengan un positivo antes, o sea que no tengan nada, como en este caso, o tengan un positivo a la izquierda del logaritmo, voy a poner esos argumentos en la parte de arriba, multiplicándose. ¿Ok? Entonces este está positivo, este logaritmo está positivo, entonces el argumento de él, que es 2y, lo voy a poner arriba y en el medio una multiplicación. ¿Ok? Y voy a poner todos los que tengan un menos adelante, un menos a la izquierda, los voy a poner también multiplicándose, pero en la parte de abajo. Entonces yo voy a poner este y a la 2, a la izquierda de él tenía un menos, este x a la 16 a la izquierda tenía un menos, entonces los voy a poner en una fracción, pero van a ir en la parte de abajo, multiplicándose. ¿Ok? Y entonces esto ordenado nos quedaría de la siguiente manera. Normalmente se ponen las x de primero, aquí. Normalmente se ponen los coeficientes de primero, en este caso el 2, luego las x y luego la y. Así, 2x a la 3y. ¿Okay? Ya no hace falta poner la multiplicación, porque ya se sobreentiende que aquí hay multiplicación y ahí hay multiplicación. Y abajo, como no hay coeficiente, entonces ponemos la x de primero y la y de segundo. Y aquí vamos a recordar algo, que esto no es nuevo para ustedes. Esto es algo que ustedes estudiaron en octavo, ¿verdad? Que algunos pueden ya tener algunos años de eso, entonces no se acuerdan. Y es lo siguiente, cuando hay letras, ¿verdad? Y todo está unido aquí por multiplicaciones, multiplicación, yo las puedo simplificar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Cómo? De la siguiente manera. Como hay un solo 2 aquí, este 2 no tiene con quién dividirse aquí abajo. Si hubiera un 4, ¿verdad? Entonces yo sacaría mitad y mitad, pero no está, no hay nada ahí, entonces ese 2 queda igual. Pero me doy cuenta que hay una x arriba y hay una x abajo, o sea, hay x arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que al más grande le voy a restar el exponente más pequeño. 16 menos 3. 16 menos 3 es 13. Entonces me va a quedar una sola x con el exponente 13 en el lugar donde estaba el exponente más grande. En este caso el exponente más grande es 16. Entonces 16 menos 3 me da 13. Lo mismo con la y. Yo tengo y a la 2 y ya la x de arriba no se escribe porque yo me las cancelé en el momento en que hice la resta. ¿Okay? Lo mismo con la y. La y tengo y a la 2 abajo y y a la 1 arriba. ¿Okay? Entonces estas y se restan también del más grande al más pequeño. Entonces yo tengo 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces me quedaría y a la 1. Recuerden que cuando el exponente es 1, entonces no se escribe, queda así directamente. Simplemente a la 1. Y entonces esta sería la respuesta final de este ejercicio. Si la acomodamos un poquito nos quedaría logaritmo y el argumento, en este caso es base 10, ¿verdad? No hace falta poner el 10. Y en el argumento me quedaría el 2 arriba, x a la 13 abajo y el y también abajo, pero elevado a la 1. ¿Ok? Entonces esos son los tipos de ejercicios que vamos a resolver. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay fracciones
porque cuando hay fracciones vamos a incurrir aquí en raíces, pero por ahora vamos a hacer ejercicios un poco más simples. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo se resolvía esto. ¿Okay? La idea es los números que están al frente los paso como exponente aquí. ¿Okay? Como exponente aquí. Y aquí este no tiene nada, entonces se deja igual, ¿verdad? Entonces el 2 me quedaría logaritmo y el 7 a la 2 más logaritmo, y aquí este 3 lo voy a poner como exponente de la x, y este se queda igual. Ok, ahora veo que esto lo puedo resolver, ¿verdad? No, en el caso del x a la 3 no lo puedo resolver porque no sé cuánto vale x, pero 7 a la 2 yo sí lo puedo resolver, ¿verdad? 7 a la 2 es poner así 7 elevado a la 2, y yo sé que eso me da 49. Entonces eso cuando me da así yo lo puedo cambiar, entonces pongo logaritmo de 49 más logaritmo de x a la 3 menos logaritmo de 13. Y aquí esta es la parte en la que juntamos todo. ¿Ok? Yo simplemente me fijo, los logaritmos que tienen un positivo a la izquierda o no tienen nada, como en este primero, que no tienen nada o tienen un positivo, entonces esos argumentos los voy a escribir en la parte de arriba. Y los logaritmos que tienen un menos a la izquierda, esos argumentos los voy a poner abajo. Entonces logaritmo 49x a la 3 arriba y el 13 abajo. ¿Ok? Y ya está, en este no tenemos que hacer nada más, no se puede simplificar, porque yo podría tratar de simplificar 49 entre 13, esa fracción, a ver si se puede simplificar, pero para hacerlo de manera fácil yo pongo 49 sobre 13, una calculadora, y me da igual, significa que no se puede simplificar. Si aquí abajo viniera otra x, pues entonces ahí sí tendría que hacer las restas, pero en este ejercicio no viene, entonces queda exactamente así. ¿Ok? Aquí lo colocamos y aquí lo colocamos, es lo primero que vamos a hacer. Entonces quedaría logaritmo 3 a la 4, ¿verdad? El que estaba aquí es el que queda como exponente. Aquí hay un 2, lo voy a poner como exponente, pero ya tiene el 8, entonces en realidad es 8 por 2, 8 por 2 es 16, vamos a hacerlo de una vez. Logaritmo de x a la 16 menos logaritmo de y, 3 pasa arriba, y a la 3 menos el 5 ya no lo vamos a poner ahí, sino que ponemos logaritmo de x a la 5. ¿Ok? Y ahora pues juntamos todo. En este momento es que vamos a juntar todo. Ponemos un solo logaritmo, ponemos una fracción y vamos a ver quiénes me quedan arriba y quiénes me quedan abajo. Los que tengan nada o un más adelante, como este y como este, me van a quedar arriba. 3 a la 4 yo lo puedo resolver, ¿verdad? Yo puedo poner aquí 3 a la 4. Pero lo correcto o lo mejor que podemos hacer es evaluar a ver cuánto es 3 a la 4. Pongo 3 a la 4 en la calculadora y esto me da 81. Entonces aquí va un 81. Luego x a la 16 va arriba, ¿por qué? Porque ese logaritmo tenía un más. Los logaritmos que tienen un menos adelante me quedan abajo. Podemos escoger poner siempre el x de primero y la y de segundo. Si ustedes ponen eso al revés no hay ningún problema, ¿verdad? Pero se acostumbra a poner primero la x y el segundo la y en orden alfabético. Ok, hasta ahí pues ya terminaríamos toda la parte de los logaritmos. Ahora lo que hay que hacer es fijarse si hay letras iguales. En este caso tenemos x a la 16 arriba y x a la 5 abajo. Entonces podemos hacer la simplificación. Entonces esto nos quedaría logaritmo, el 81 no tiene ningún valor, ningún número aquí. Digamos, si hubiera un 9, por ejemplo, se podría simplificar, pero no hay. Entonces el 81 queda igual. Y las letras que son iguales, resto los exponentes. Aquí tengo 16, aquí tengo 5. Entonces me quedaría x a la 11. Y abajo ya no me queda x porque yo los resté. Esto se eliminó. En el momento que yo lo resté, eso se elimina. Y me quedaría y a la 3 abajo. Ahora, ¿por qué me quedó el x a la 11 arriba? Y antes me había quedado abajo. Porque me queda donde esté el exponente más grande. ¿Ok? Siempre lo vamos a escribir donde quede el exponente más grande. Ok. Ahora voy a ponerles aquí otro ejemplo. De esto mismo, pero en la dirección contraria. ¿Ok? A veces eso es simplificar, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo antes era simplificar. A veces me van a preguntar aquí, amplifique, ¿verdad? Me van a decir amplifique un logaritmo. Entonces puede ser que me den así, logaritmo, y aquí me den 3x a la 2y, y abajo, qué sé yo, 5 a la 3b a la 2. Por ejemplo, que me den este logaritmo.
y me dicen amplifique, o sea, ya me lo dan todo junto, ok, ya está todo junto en un solo logaritmo. Entonces aquí lo que ellos están pretendiendo es que yo más bien esto lo expanda, haga de un solo logaritmo que lo convierta en varios logaritmos. Como les digo, cuando veamos las ecuaciones logarítmicas, que es lo siguiente que nosotros vamos a trabajar, vamos a darnos cuenta que en algunos casos nos sirve hacerlo más grande y en otros casos nos sirve hacerlo más pequeño. Entonces en este caso vamos a practicar la amplificación, ¿okay? Vamos a amplificarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es ir separando los elementos con más y menos según estén en la parte de arriba o estén en la parte de abajo. Los que estén en la parte de abajo van a llevar un menos al frente y los que estén en la parte de arriba van a llevar un más al frente. Entonces yo voy a poner logaritmo de 3, ¿ok? Más logaritmo de x a la 2, los voy a ir separando, más logaritmo de y. Ya terminé con todos los que están en la parte de arriba. Ahora voy con los que están en la parte de abajo. Los que están en la parte de abajo llevan un menos al frente. Entonces, menos logaritmo de 5. Menos logaritmo de a la 3. Menos logaritmo de b a la 2. Ok, ya está. Y ahora al final, los que estaban de exponente los vamos a poner al frente. Solo los que tienen exponente. Los que no tienen exponente, pues no le hacemos nada. Entonces esto me quedaría logaritmo de 3, no le hicimos nada, más 2 logaritmo de x, más logaritmo de y, menos logaritmo de 5, menos 3 logaritmo de a, menos 2 logaritmo de b. Y eso es todo, ¿ok? Y ahí terminaríamos de expandir ese logaritmo, ¿ok? Voy a ponerles un ejercicio aquí también para que ustedes lo hagan, para que practiquen esa parte. ¿Okay? Entonces simplemente la parte de arriba voy poniendo cada uno de los elementos que vienen con un más al frente, y en la parte de abajo voy poniendo cada uno de los elementos que vienen con un menos al frente, y al final paso los exponentes que están en cada uno de los argumentos, lo pongo al frente. Entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo para que ustedes lo... Sí. Ok, entonces lo que hacemos es, bueno, ir escribiendo varios logaritmos. Conforme cada uno de los elementos que están arriba, vamos a ir poniendo positivos, ¿verdad? Entonces 5, luego logaritmo de a la 3. Esto no lo pongan ustedes, voy a ponerlo para que ustedes vieran qué pasa si trae una base. Por ejemplo, si esto viniera aquí en base 7, entonces yo tendría que poner logaritmo en base 7, logaritmo en base 7. Del siguiente, entonces, que está arriba, entonces pongo un positivo, logaritmo en base 7 de b a la 2, ¿verdad? Si fuera que trae base, entonces todos los que yo voy escribiendo simplemente le pongo la base 7. Ya terminé con los de arriba, ahora voy con los de abajo. Los de abajo tienen que ir con un negativo al frente, entonces logaritmo base 7 de 7, logaritmo de base 7 de x a la 3, menos logaritmo base 7 de y a la 4. Y ahora al final los exponentes, este exponente lo paso para el frente, este exponente lo paso para el frente, este exponente lo paso para el frente y este también. Entonces esto me quedaría logaritmo base 7 de 5 más 3 logaritmo en base 7 de a más 2 logaritmo en base 7 de b menos, ahora les voy a decir qué pasa aquí. Por ahora escribámoslo igual, porque como me inventé la base al final del ejercicio, entonces ustedes obviamente esta parte no la hicieron, pero tendríamos que, si viniera así, tendríamos que resolverlo y quedaría de la siguiente manera todo. Así, ok, así quedaría todo. En los casos donde la base y el argumento sea igual, yo tengo que resolverlo. Recuerden que cuando son iguales, esto se convierte en un 1. Entonces yo tendría que resolverlo. Obviamente como yo la base se las puse hasta el final, si ustedes no lo hicieron, pues obviamente no lo tienen que hacer, porque la base lo puse hasta el final. Pero si en algún ejercicio ustedes encuentran algo así, entonces eso lo tienen que convertir en un 1. ¿Ok? Que la base y el argumento sean iguales, eso se cancela y el resultado es 1. ¿Ok? Bien, esto tenemos que dominarlo para el siguiente tema, que es el de ecuaciones logarítmicas. Vamos a recordar una propiedad de potencias que es la siguiente. Si yo tengo cualquier número, digamos el 4,
y el 4 está elevado, qué sé yo, a un medio, ¿ok? El exponente es un medio. Nosotros normalmente trabajamos con exponentes enteros, ¿verdad? Que sea un 2, un 5, un 3, lo que sea. Pero cuando es una fracción, entonces el numerito que está abajo va a ser el índice de una raíz. ¿A qué me refiero con esto? Esto me va a quedar raíz, ¿verdad? Este numerito que está aquí va a ser el índice de esa raíz y la otra parte es lo que me va a quedar encerrado en la raíz. Otro ejemplo, digamos, yo tengo 3 y aquí tengo 5 tercios, por ejemplo, el exponente de 5 tercios. Entonces, esto va a ser una raíz. El número que está abajo pasa a ser el índice de esa raíz y la otra parte de esa exponente me va a quedar dentro de esa raíz. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Esto es solo con ejemplos y con práctica es que uno se lo aprende. Otro ejemplo. Digamos yo tengo 7 elevado a la 5 cuartos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso en realidad es una raíz. ¿Ok? Siempre que el exponente sea una fracción, eso va a ser una raíz. ¿Ok? Donde el número que está abajo va a ser el índice y la otra parte, el 7 a la 5, me va a quedar encerrado en la fracción, 7 a la 5. ¿Ok? Otro ejemplo, digamos yo tengo 9 a la 3 quintos. ¿Ok? Entonces, esto es tener una raíz donde el índice va a ser 5 y la otra parte es la que me va a quedar encerrada en la raíz. ¿Ok? Eso es importantísimo. Esto se supone que nosotros lo conocemos desde séptimo, pero yo sé que esa propiedad pues muchas veces uno ni la recuerda, no sabe ni que existe. Entonces siempre que venga un exponente que sea una fracción, eso se va a terminar convirtiendo en una raíz. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque veamos este siguiente ejercicio. Yo tengo un medio, logaritmo de x más 1, menos 3 medios, logaritmo de x, menos un cuarto, logaritmo de y a la 2, más logaritmo de raíz de x. ¿Ok? Entonces, el primer paso para ir simplificando estos logaritmos es agarrar este numerito que viene aquí y ponerlo como exponente. Este numerito que viene aquí, ponerlo como exponente. Este numerito que viene aquí, multiplicarlo por el que ya está ahí y en este no hacemos nada porque no viene número al frente. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Ponemos logaritmo de x más 1 a la 1 medio. ¿Ok? Entonces esto se me va a convertir en una raíz. Menos logaritmo de x a la 3 medios. Esto se me va a convertir en una raíz. Menos logaritmo de y recuerden que cuando yo tengo que pasar este número y ya hay un exponente ahí, tengo que hacer una multiplicación. Vamos a hacerlo en la calculadora de una vez para simplificar los pasos. Tengo que multiplicar un cuarto por 2. Entonces lo pongo en la calculadora. Un cuarto multiplicado por 2. Un cuarto por 2 me da un medio. Entonces pongo un medio aquí. Ahora aparece una y, pero eso es un medio. Un medio. ¿Ok? Más logaritmo de raíz de x. ¿Ok? Hasta ahí no hemos hecho nada, digamos así, del otro mundo. Simplemente el numerito que estaba al frente lo puse como exponente, lo puse como exponente. Y estos dos, como ya había uno, tienen que multiplicarse. No importa si es una fracción, tienen que multiplicarse entre ellos. Ahora, esto, un medio, ahora les estaba explicando que siempre que venga una raíz, perdón, una fracción, esto se va a convertir en una raíz. Entonces yo voy a poner logaritmo, raíz, esto es lo que me va a quedar adentro de la raíz, ¿verdad? Este que está aquí abajo va a ser el índice, que va a ser raíz cuadrada, y esto que me quedó aquí, x más 1 elevado a la 1, es lo que me va a quedar adentro, x más 1 elevado a la 1. Recuerden que elevar a la 1 es como no hacer nada, ¿verdad? Entonces cuando queda elevado a la 1, pues yo puedo omitir esa potencia. No la tengo que escribir porque elevar a la 1 no es hacerle nada, ¿verdad? 7 a la 1 es 7. 2 a la 1 es 2. X a la 1 es X. Entonces si yo pongo X más 1 a la 1, entonces es X más 1. Entonces no hace falta escribirlo ahí adentro. Simplemente se me convirtió en una raíz. Menos logaritmo. Esto me indica que se va a convertir en una raíz donde el índice va a ser 2 y lo que me va a quedar adentro va a ser x a la 3. Entonces esto sería raíz, el índice es 2 y lo que me queda adentro es el x a la 3.
Ahora les voy a explicar otra cosa. Las raíces cuadradas, cuando el índice es un 2, no hay que escribirlo, no se pone el 2 ahí, ya se sabe que eso es un 2. ¿Ok? Menos logaritmo. Esto es una fracción, entonces se va a convertir en raíz. El índice es 2, no hace falta escribirlo. Y a la 1, ya se sabe que y a la 1 es lo mismo que escribir y. ¿Ok? Entonces lo dejamos así. Más logaritmo y ya aquí teníamos raíz de x. ¿Ok? Entonces esta parte de la conversión de exponentes fraccionarios a raíz es la parte que muchas veces a uno como que se le quiere enredar, y esto solamente practicándolo, ¿verdad? Entonces yo voy a explicarles y luego ustedes eso lo deberían hacer de práctica para ver si les sale igual. Luego los que están positivos los voy a poner arriba, este lo voy a poner arriba, este lo voy a poner arriba, y los que están negativos los voy a poner abajo en un solo logaritmo. Entonces aquí viene la parte de la unión, ¿verdad? Logaritmo, paréntesis, voy a ponerlo bien grande aquí, fracción, para poner los argumentos. Yo voy a poner este argumento, raíz de x más 1, por, recuerden que se unen con un por, raíz de x. Y abajo me quedaría raíz de x a la 3, ¿verdad? Este que está aquí, argumento, por raíz de y. ¿Ok? Ahí prácticamente ya terminamos el ejercicio de logaritmos, ahí ya lo terminamos. Lo que pasa es que la respuesta se acomoda un poquito para que quede más bonita, digámoslo así, como más simplificada. Se hace de la siguiente manera. Como estas dos raíces tienen el mismo índice, son aquí 2 y 2, ¿verdad? Entonces yo las puedo unificar, las puedo hacer una sola raíz. Esa raíz me quedaría de la siguiente manera: el x más 1 multiplicado por el x, todo adentro, ¿verdad? Entonces todo esto junto con todo esto. Aquí lo volví a encerrar entre paréntesis porque este eran dos elementos, entonces tengo que encerrarlo entre paréntesis, y este era uno solo, entonces no hace falta encerrarlo entre paréntesis. Y la parte de abajo encierro en una sola raíz el x a la 3 y el y. Aquí como cada uno es un solo elemento, pues lo puedo dejar simplemente así. Y ya para terminar, recuerden que cuando yo tengo este x multiplicando por un paréntesis, entonces este x se debe multiplicar tanto por el primero como por el segundo. Yo lo que tengo es lo siguiente: tengo x más 1 multiplicado por x. Entonces nosotros aprendimos en niveles anteriores que esto es x por x, x a la 2, y x por 1, x positivo, ¿verdad? Entonces esto me quedaría de la siguiente manera: logaritmo en la parte de arriba x a la 2 más x, y en la parte de abajo x a la 3 y. Todavía se le puede hacer un poquito más, pero vamos a dejarlo ahí para no enredar mucho el ejercicio. Simplemente que me quede una sola raíz abajo arriba y una sola raíz abajo.